El titular del Ministerio de Hacienda presentó al Congreso el proyecto de ley del Plan de Gastos de la Nación para el año 2020, el cual asciende a 85,5 billones de guaraníes, unos 14.016 millones de dólares al cambio actual. El presupuesto tiene casi el mismo tamaño que el presupuesto del año vigente. Son 85 billones de guaraníes, un 2% más grande que el anterior, que el vigente actualmente. Es un presupuesto ajustado, es un presupuesto equilibrado que va a permitir cumplir con el funcionamiento del Estado de manera adecuada. Pensamos tener 260 millones de dólares aproximadamente de ingresos adicionales en todos los conceptos, que están distribuidos en diversos sectores que son prioritarios y que sobre todo son aquellos que determina la ley, como va un porcentaje a las fuerzas públicas, otro porcentaje va a las jubilaciones, otro porcentaje va a las elecciones municipales. Se prevé adecuar el sistema de elecciones a las urnas electrónicas, que requiere cerca de 30 millones de dólares para eso, ¿verdad? Para el proceso y para no poner en riesgo los procesos electorales. El titular de la cartera económica aseguró que el plan de gastos para el año próximo no contempla aumentos salariales en ninguna institución pública, a excepción del Ministerio de Educación por el aumento salarial a los docentes de un 16%, que fue acordado en el año 2016, que representa unos 30 millones de dólares adicionales. El Ministerio de Salud también registrará un aumento en su presupuesto, que será destinado en unidades de atención familiar y en la compra de medicamentos. Hay que entender de que el presupuesto se basa en función a los ingresos. No se basa en función a una fórmula mágica que se pueda tener, sino a los ingresos que tiene el presupuesto general de gastos de la nación, que como ustedes saben este año se surtió un efecto importante en cuanto a la desaceleración de la economía, que implicó menores ingresos. Esos ingresos son, si me podés dejar terminar por favor, esos ingresos tienen disminuidos, son alrededor de 230 millones de dólares menos, y sobre eso se hace la proyección del presupuesto del año que viene. El presupuesto contiene una parte donde se garantiza la inversión en infraestructura a través de acceder a créditos multilaterales y también acceder a emisión de deuda internacional dentro de lo que permite la ley de responsabilidad fiscal, y también se establece que el cumplimiento del tope del déficit se va a cumplir para el año que viene con el presupuesto que estamos presentando hoy, con las condiciones que estamos viendo hoy. El proyecto contempla también una emisión de bonos de unos 600 millones de dólares, que será destinado principalmente en proyectos de infraestructura del Ministerio de Obras Públicas y del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat. El plan también registra 260 millones de dólares adicionales, provenientes de impuestos, reasignaciones, eliminación de vacancias y medidas de racionalización. El ministro de Hacienda destacó la buena planificación presupuestaria que se logró para el año próximo, respetando el tope establecido por la Ley de Responsabilidad Fiscal, del 1.5% del Producto Interno Bruto, a pesar de las condiciones económicas que se presentaron durante este año y que se espera que mejore en el 2020. En el caso que se presente nuevamente un panorama económico negativo, mencionó las alternativas que tienen para no aumentar el déficit presupuestario. Con la caída de los ingresos que tenemos este año, se estima que el déficit podría sobrepasarse. Entonces, ante ese escenario que vamos a tener cerrado para septiembre, octubre, las opciones que va a tener el ministerio van a ser tres. Una, entender que como presentaste la ley dentro del límite de responsabilidad fiscal, no tenés más nada que hacer, porque ya cumpliste con la ley. Y el resultado es una consecuencia no querida, fundamentada en los escenarios que te establece la propia ley. Yo no estoy convencido de esa tesis. La otra es cortar todos los gastos para no sobrepasar el déficit, ¿verdad? En ese escenario yo creo que no es lo más conveniente en un escenario como el que tenemos hoy, donde la economía va a estar en pleno repunte y que el Estado corte el gasto de inversión, porque no se corta el gasto salarial, se corta el gasto de inversión. Entonces, y ahí entra la tercera idea. La ley te permite suspender el tope siempre y cuando se den una de las causales que están en la propia ley, y en este caso sean las tres.
Entonces, llegado el caso, yo creo que no sería una mala idea que dentro del mecanismo institucional y legal que tiene la propia ley, se comunique y se informe al Congreso de que no queremos parar el funcionamiento de la economía, no queremos parar las inversiones, queremos seguir con ese ritmo de tal manera a que las expectativas sigan fluyendo de manera positiva para un repunte del año que viene. Y en ese sentido la ley te permite suspender el tope sin generar deuda nueva, porque las deudas ya tenés todas aseguradas este año, el financiamiento, y permitir que la economía tenga un desenvolvimiento mejor del que se espera. Finalmente, el ministro de Hacienda manifestó que en el gobierno de Mario Abdo Benítez se puede dar un presupuesto equilibrado sin déficit, teniendo en cuenta las proyecciones alentadoras para los años que vienen. Vamos a buscar nosotros eso. Yo creo que sí se va a dar. Yo creo que vamos a trabajar en ese sentido, pero hay que mirar también el costo, ¿verdad? Porque nuestro déficit está financiando infraestructura. Entonces, en la medida que financie infraestructura, podemos decir que no es un déficit malo. Nosotros no tenemos lo que tienen otros países que pueden financiar el gasto corriente también con deuda. Nosotros no podemos hacer eso. Nosotros el gasto corriente financiamos con impuestos, con recursos propios de acuerdo a cada entidad. Y tenemos sí un déficit importante en obras de infraestructura necesarias para la gente. Y eso tenemos que apuntar en la medida que todo el proceso de financiamiento sea sostenible por las finanzas públicas. El ministro de Hacienda, Benigno López, recomendó a los legisladores aprobar el Presupuesto General de Gastos de la Nación para el año próximo al libro cerrado, teniendo en cuenta las particularidades económicas que actualmente tiene el país.